Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal les pareció la unidad 2, la unidad uno? Ahora ya llegamos a la unidad 3. ¿Alguna retroalimentación? ¿Algo que tengan? Javier, Ronald, Mariela. No, todo estuvo claro para mí. Perfecto. Y de igual forma para mí está bien. Mm, Gracias, Javier. Igual. Muy bien, entonces el día de hoy pues vamos a iniciar con nuestra unidad 3, que les voy a compartir pantalla. Me indican si se puede ver la pantalla. Sí, correcto. Sí, perfecto, muchas gracias. Justamente en esta nueva unidad, que es la unidad 3 que nos toca el día de hoy, pues vamos a hablar sobre el tema de la resolución de conflictos en bienes raíces. Generalmente, la resolución de conflictos de bienes raíces se refiere básicamente a algo muy importante. Y bueno, antes de comenzar, en esta unidad, pues nosotros, y en esta unidad 3 nosotros, y en esta sección, vamos a explorar los tipos más comunes de conflictos en el sector inmobiliario y las mejores estrategias para gestionarlas de una manera más profesional, porque ustedes como ya son agentes, pero ahora ya son técnicos que lo van a hacer, entonces van a hacer de manera más profesional y obviamente la negociación no solo implica, ya sabemos que no solo implica cerrar un trato, ojo con esto, sino que también se va a manejar situaciones difíciles y esas situaciones difíciles eh, debemos de tomarla de forma que sea efectiva. Y nosotros ya comprendimos la clase anterior cómo va a ser de forma efectiva con una adecuada comunicación. Entonces, en esta pequeña laminita que ustedes están revisando, pues vamos a incorporarnos dentro de esta lógica. Como pueden ver aquí la agenda de esta unidad 3, vamos a ver un poco de una introducción a estos conflictos. Nos vamos a enfocar también en temas que nos compete a técnicas de hacer resoluciones donde vamos a incorporar algunos casos prácticos y una aplicación en sí que tenemos que realizar. Y eso lo vamos también a tener como un debercito, que vamos a estar a una simulación, que ya sabemos cómo son nuestras simulaciones y lo vamos a hacer. Pero dentro de esta lámina también nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante. ¿Qué es para ti o qué te viene para ti, querida Mariela, resolución, qué es para ti la resolución de conflictos? Buenas noches. Más o menos se refiere a los problemas que se llega a tener en alguna negociación cuando hay algún conflicto, digamos, de intereses entre las partes. Perfecto, sí, tú ya lo has dicho, pero también hay que referirnos que una resolución de conflictos, una vez que tú ya lo dijiste que hay que solucionarlo, claro, pero hay que tener, se refiere a un proceso y tenemos que generar procesos em, para poder abordar esta resolución de conflictos. Y estos procesos vienen y se acompañan de cómo podemos nosotros solucionar estas disputas, porque se vienen ya disputas entre las partes involucradas, y tú ya lo dijiste, pero estas partes involucradas están dentro de unas transacciones inmobiliarias. Y estas disputas pueden surgirse entre dos aspectos muy importantes, o bueno, cuatro aspectos muy importantes, estas disputas. Entre, primero, los compradores con vendedores. Hay disputas que se pueden tener en estos conflictos. La segunda es que puede ser entre arrendadores e inquilinos, por otro lado. Pero por otro lado viene la parte de los agentes inmobiliarios y sus clientes. Y
un lado que no hay que dejar escapar que estas disputas pueden surgir también dentro de propietarios. ¿Y qué creen? Los vecinos. También viene disputas también entre los vecinos. Y ahí viene la resolución de conflictos. ¿Cómo vamos a resolucionar estos conflictos? Y para lograr esa resolución tenemos que hacer que sea efectiva. Es muy importante dentro de esta lógica que nosotros estamos comprendiendo, es identificar siempre, no se olviden esto, que tenemos que identificar siempre la raíz del conflicto y no solo los síntomas. Ojo, hay que buscar de raíz el conflicto. Es como cuando nosotros nos enfermamos, a veces nos automedicamos por los síntomas y solo pretendemos que estamos curados, pero cuando nosotros no lo hacemos de raíz en la salud, automáticamente adquirimos que estos virus, las bacterias que están por automedicarnos, pues se hacen resistentes y no lo curamos de raíz. Entonces, acá en efecto, para lograr esta resolución que sea efectiva, identificar la raíz del conflicto y no solo los síntomas, ojo por ese lado, tenemos que utilizar estrategias de comunicación. Nosotros ya comprendimos estrategias de comunicación en la anterior clase que faciliten el diálogo mutuo entre las partes que nosotros estamos visorando. Ya sabemos cuáles son las partes. Ronald, ¿cuál era de una de las partes que pueden surgir? O No, Javier, no comprendí la pregunta. te comento, quiero preguntarte cuáles son entre cuáles son el diálogo entre qué partes se van a solucionar los conflictos. Y hablé de cuatro. Entre arrendador, arrendatario, Perfecto, entre comprador, vendedor, genial, entre agente, cliente, súper bien. Y la última, y la la que a última veces era, nos olvidamos, sí, sí, no era. la que siempre están al lado de nosotros ya cuando. Entre vecinos y propietarios. Genial, súper bien. Todos esos se vuelven como conflictos y para esto tenemos que resolucionar de forma efectiva, de acuerdo a esta lógica, ¿no? Con utilizar la estrategia de comunicación, que ya lo sabemos, con un diálogo entre las partes y aplicar técnicas de mediación. Creo que acá está, perfecto, perdón, perdón. Bienvenida, Marta. Entonces, dentro de esta lógica que ustedes están viendo, tenemos que aplicar técnicas de mediación. Y lo vamos a ver aquí. Unas técnicas de mediación y a la par y negociación para encontrar estas soluciones que sean de mutuo acuerdo y que sean beneficiosas entre las partes, ¿no? Porque nosotros no queremos llegar a a otra unidad que ya vamos a ver más adelante. Y si ustedes se acuerdan, esa unidad em, em, en donde nosotros vamos a hablar ya de ley de arbitraje y mediaciones, que ya llegamos a términos ya jurídicos y legales, que esa parte es la que no queremos llegar, pero a veces nos toca como agentes inmobiliarios, como propietarios, como compradores, como arrendadores, como clientes, como inquilinos, como vendedores. A veces nos puede llegar a tocar, entonces, en este sentido, eso va a ser la próxima clase, pero ya tenemos que, primero, antes de llegar a ese punto, podemos hacer esta lógica de primero resolucionar. Entonces, en esta lámina que ustedes están viendo, cómo es la agenda y qué es la resolución de conflictos, vamos a aprender, y hoy vamos a aprender a gestionar estos conflictos de una manera, ya les dije, profesional, eficiente. Hola, buenas noches. Sí, Alex, bienvenida, bienvenida. bueno, sí. Entonces, les decía que hoy aprenderemos a gestionar estos conflictos de manera más profesional, más eficiente, para evitar estos problemas que se vuelvan ya legales y proteger lo más importante, la reputación. Y la reputación en el sector inmobiliario es como un virus, se riega nomás. Entonces hay que cuidar esa imagen, esa presencia y esa reputación. ¿Listo? Entonces, dentro de esta agenda que ustedes están viendo, viene ahora sí los tipos de conflictos inmobiliarios. Estos tipos de conflictos
inmobiliarios que ustedes están viendo ahí en nuestra lámina. En el sector inmobiliario, los conflictos pueden surgir por diversas razones. No se olviden eso. Por diversas razones pueden suceder los conflictos. Y los más comunes son los que ustedes están viendo en la pantallita. Que los primeros es los conflictos contractuales. Em, Marta, ¿qué te viene para ti conflictos contractuales? ¿No? ¿Alguien por allí que quiera mencionar qué les viene a la idea de conflictos contractuales? Cuando no se cumplen las obligaciones. Ya, perfecto. Sí, Javier, ¿algo más? Mm, ¿Cómo qué se te viene a la mente de obligaciones? Tal vez alguna parte del contrato, no tuvieron una buena comunicación, la negociación tal vez se afectó de alguna forma. Sí, correcto. Sí, 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 sí. Y está en esa lógica porque estos conflictos contractuales son los Mm. malentendidos. Ojo, son malentendidos en contratos de compra o de venta, obviamente de compra-venta o de arrendamiento. Entonces aquí vienen los malos entendidos. Por eso todo tiene que quedar por escrito, asentado en un papel y notariado. Porque los conflictos contractuales, por ejemplo, a veces nos puede suceder a nosotros que por A o B circunstancias de estos conflictos nosotros estamos mencionando de que por A o B circunstancias se nos va de que en la compra y venta de este bien inmueble, justo esta parte de los 30 centímetros, perdón, 30 centímetros, estoy hablando de 4 por 4, estamos hablando de unos 6 centímetros que es para la parte que es la zona húmeda, por ejemplo, que tiene 5 centímetros, pero por casualidad de las vidas, ustedes hubo un malentendido en el contrato en donde le escucho, por circunstancias, yo le escuché de que me dijo 7 centímetros. Y en el contrato estaba estipulado que está 5, entonces, pero no se menciona bien en qué momento o en qué circunstancias este malentendido ustedes pueden tener. Entonces, por eso, al momento, cuando vayan a leer, hacer y realizar los contratos, siempre leerles 3 o 4 veces antes de que se pueda firmar para que no se tenga estos tipos de problemas. Por eso son malentendidos que surgen y a veces estos términos que a veces y las condiciones que se están dando van y se llaman por este tipo de conflictos contractuales porque están en desacuerdo a veces sobre términos, condiciones o interpretaciones y por eso nosotros los llamamos son malentendidos en contratos de compra, venta o arrendamiento, que a veces a cada uno de ustedes lo ha pasado o nos ha pasado, por eso, por escrito todo y repetir las veces que sea necesario lo que se está vendiendo o comprando a la vez. Ojo por ese lado. Otro de los tipos de conflictos inmobiliarios que nosotros tenemos este es muy, muy bonito, que es las disputas sobre defectos ocultos. Perdón, una preguntita. Ronald, En contractuales, por ejemplo, en una promesa de compra-venta, cuando se firma una promesa de compra-venta con cuerpo cierto, ¿ok? es decir, que en el momento de la entrega de una vivienda, si discrepa el valor, el metraje, digamos, eh, a menor, es decir, que te entregan la propiedad con menos metros cuadrados y tú estabas tratando de comprar más metros cuadrados en el plano, en el plano físico, ¿no? ¿Correcto? Ujú. Entonces, en el momento de la entrega te hacen con menos metraje, digamos, y te están cobrando un valor ya en la promesa de compraventa. ¿Qué resolución tomarías en este caso o qué solución tomarías en este caso? Obviamente que en el cuerpo cierto tendrías que poner un porcentaje, digamos, de variación, ¿no? Ujú. Más o menos, qué sé yo, 50% o 0,50% o algo por el estilo. Pero Ah, las constructoras utilizan este cuerpo cierto, digamos, para vender en planos.
Entonces, ¿qué solución se le puede dar en este caso? Generalmente me ha pasado en un momento, justo cuando justo estamos en este momento, es tu caso, estábamos para la asignación de lotes acá nosotros en la Universidad Andina. Entonces, estábamos en los grupos que ya quisieron comprar los lotes de terrenos acá en la universidad, en el Valle de los Chillos, y justo nos pasó un tema en donde justo los primeros lotes que estaban numerados, igual estaban ya referidos con los planos que nos indicaban, y dentro de los planos estaban el tamaño de margen en centímetros y el metraje que se estaba estipulando. Entonces, ahí los lotes que estaban a, a la parte de la calle principal, em, generalmente eran los que estaban buscando a algunos amigos y colegas y algo que no tuvieron en cuenta. Ya cuando ya escogieron, y ahí viene tu pregunta es cómo fue la solución. Y ahí no tomaron en cuenta de que tienen que reducirlo, por lo menos descontarles 8 centímetros, no, 8 centímetros, 8 metros, perdón, 8 metros de la línea de la calle, porque esto le estaba en los planos del municipio, tenían que reducirle por 8 porque le iban a reducir por el tema de la calle, la vereda y todo lo demás. Entonces iban a quedar con 8 metros menos del terreno que eran estamos hablando de 300 metros, ¿no? 300 metros. Iban a reducirle 8 y 8 de frente y ocho también por atrás. Entonces este estaba quedando con 16 metros de los 300. Entonces, en ese sentido, ¿cuál fue la solución a tomar? Tomando en cuenta que los lotes estaban ya puestos por un precio referencial que nos pusieron para nosotros que tenemos que devengar mensualmente. Entonces, la solución más básica que nos dieron para nosotros, más que todo para las personas que estuvieron en esa partecita, de que ahora estamos hablando de unos 5 lotes que tenían que sufrir ese pequeño descuento en la falla porque al principio no se dieron cuenta. Ya después para la legalización, tuvieron que hacer lo siguiente. Generalmente, en el precio de lo que estaba fluctuando, tuvieron que manejarle un precio distinto, menor, pero iba a ganar con plusvalía, porque esos lotes a la calle que estaba ya expuesta, porque ese sector justamente es donde está el hipermarket, donde está un sector, un redondel que dice para irse se me fue el nombre, la Merced, no es la Merced, se me fue el nombre, pero es el hipermarket de acá del Valle de los Chillos, ahí justo en ese sectorcito. Entonces ahí, ahí ganó bastante plusvalía, porque se hizo comercial en esa calle. Entonces hicieron la lógica. Primero, les dijeron, ahí van a ganar más plusvalía, van a poder construir lo que son, en este caso, locales comerciales y automáticamente les bajaron los precios de metraje que se les estaba dando y en las cuotas mensuales se les bajaba eso, entonces ganaban en plusvalía, ganaron en los precios de negociación y automáticamente aceptaron. Pero también les dieron otra alternativa que fue que puedan tener en cuenta de que como está en lotizaciones, podían escoger otra, ojo, si solo les dieron a esas personas, solo a esas 5 o 6 personas que estaban al frente, les dieron que puedan escoger otro terreno de ahí mismo, en el mismo, em, y el precio le iban con los mismos metrajes, pero a menos precio. Entonces salieron favorecidos por esta lógica, ¿no? Que estoy diciendo. Entonces, en tu caso, manejarnos desde una lógica de cómo una solución, tendrías que nosotros tener en cuenta primero manejarnos en los precios, tener en cuenta de que
tú puedes manejar los precios. Absolutamente se puede manejar los precios. Segunda, automáticamente tienes que manejarle por el tema de la plusvalía. ¿Qué tan referente de acuerdo al lugar y al sector en donde se encuentre, Ronald? Eso también tú tienes que tener en cuenta dentro de esa lógica. Y la tercera, que si tú lo tienes en cuenta, es que al momento de la negociación, también tú tienes que, obviamente en este sentido, tú ya estás empapado del tema y puedes llegar a una negociación donde le puedes ofrecer otro bien mejor y al mismo precio en cuestión. Entonces, eso también hay la lógica, ¿no? Entonces, acá también nos dieron la opción de que podemos, oye, o sea, mis colegas, compañeros pudieron escoger otra de estas opciones en donde les iban a reducir el tamaño. Entonces, ahí es una lógica de que en los conflictos tú puedes tener esa solución a gran escala, que eso es lo que nosotros tenemos que permitir que el usuario no pierda, que eso es la lógica que nosotros tenemos que manejar. Por ese lado, Ronald, muy Ok, valioso tu gracias. aporte. Dentro de esta lógica de estos tipos de conflictos inmobiliarios, no sé si ustedes han escuchado ya las disputas sobre defectos ocultos. Y estos defectos ocultos que nosotros manejamos y vemos en tipos de conflictos inmobiliarios, a veces son problemas que no están revelados en las propiedades y son descubiertos después de la transacción. Y dentro de esta lógica que nosotros lo verificamos, son problemas en la propiedad que son ya descubiertos después de la compra. Y nos ha pasado. Justo la mamá de mi hijo, que pasó así, le vendieron su casa y en ese sentido estaba todo muy bonito, firmé el contrato y vino un conflicto. Que justo en esa zona de ese sector tenía como era como antes era como pantanoso, era como muchas filtraciones de agua. Entonces, al momento que ya le entregaron la casa, todo bien, pero pasaron el tiempo, y no tiempo de largo, sino de solo de mesecitos, y la casa comenzó con el tema de la pared por el agua, comenzó el tema a dañarse las paredes por filtraciones de agua. Y esa parte son disputas sobre defectos ocultos. Entonces, ¿qué tuvo que pasar ahí? El tema se vuelve un conflicto. Y ahí viene el tema de cómo tenemos que nosotros resolver estos defectos ocultos. Yo creo que a todos algún momento les ha pasado, les ha pasado. Entonces, aquí la lógica fue que el dueño de la inmobiliaria tuvo que ponerse en contacto y le tocó realizar doble esfuerzo. Es decir, arreglar, porque ya se hizo un conflicto de daños o defectos ocultos, y no le tocó más que pagar el doble trabajo para poder arreglar este tipo de que tuvo el problema, ¿no? Entonces, eso es lo que le pasó a la mamá de mi hijo. Entonces, sí, hay que tomar en cuenta estos pequeños temas. Algún momento les puede haber pasado, pero estos son tipos de conflictos que nos está pasando y hay que tomar muy en cuenta. Otro de los conflictos que ustedes pueden revisarlo y ver es el de conflictos entre vecinos. Y esto siempre pasa, estos conflictos. Y estos conflictos vienen en los temas de los linderos, porque son disputas, ¿no? Son disputas de estos, sobre todo en los linderos, a veces por el espacios compartidos, por el ruido, y son temas que se vuelven como conflictos. Y esto es el tema de los conflictos inmobiliarios que nosotros tenemos que en su momento solucionar. Pero dentro de esta lógica tenemos otro tipo de conflicto, que estamos hablando de los desacuerdos comisionales.
¿A quién le ha pasado esto? ¿Algún desacuerdos comisionales? Alexandra, Erika, Diana, Daniel, Marta. ¿A quién le ha pasado algún momento esto? Buenas noches. Yo Bueno, no he tenido este tipo de conflictos que menciona. ¿no? No. Perfecto. Genial, muy, súper bien, súper bien. Porque esto a veces nos ha pasado algún momento y estos conflictos inmobiliarios son los llamados desacuerdos comisionales, en donde está el tema de los honorarios que se vienen a los agentes inmobiliarios, en este caso, eh, se los puede dar y dentro de esta lógica hay las controversias entre agentes, con los clientes y todo lo demás que está sucediendo. Entonces, a esto también nos estamos enfrentando en conflictos y en su medida se debe solucionar. Entonces, cada uno de estos conflictos pueden representar un reto. Esto se va a volver después un reto legal, después un reto financiero y hasta emocional. Entonces, el problema de esto es que no esperemos hasta que se llegue legalmente, financieramente y después el tema emocional porque viene el estrés. Y todo es un conjunto, ¿no? Entonces, estos son los tipos de conflictos que ustedes están visorando, viendo, y donde viene lo que es la parte del impacto de los conflictos no resueltos. ¿Y por qué este impacto de los conflictos no resueltos? Es cuando un conflicto no se resuelve a tiempo, puede generar en consecuencias muy negativas. Y por eso viene que se tiene que tener una resolución temprana para mitigar estos efectos. Y nosotros, cuando mitigamos estos efectos, podemos todavía mantener estas relaciones comerciales con nuestros clientes. Entonces, dentro de esta lógica, tenemos que nosotros saber cuál es el impacto de de estos conflictos no resueltos. ¿Y cuáles son estos impactos que nosotros podemos aquí mirar? Primero, una pérdida económica. Y estas pérdidas económicas, estamos hablando como costos legales. A veces pueden ser retrasos en las ventas. Y por último, pueden llegar a las pérdida de inversiones dentro de esta lógica, ¿no? De pérdidas económicas. Pero nosotros también nos enfocamos a otro que es muy importante, que llega a ser que es muy complejo para todos nosotros, por eso se vuelve muy importante, porque es el daño reputacional. Y un daño reputacional en un agente inmobiliario que no maneja bien los conflictos pierde la credibilidad. Y ya les dije anteriormente de que nuestra imagen se vuelve como un virus y se riega y esto se vuelve un conflicto y perdemos esa credibilidad que nos hemos ganado por años. Entonces, hay que tomar en cuenta estos impactos de estos conflictos no resueltos. Por otra lógica, también tenemos un estrés emocional. Y este estrés emocional es tanto para compradores como vendedores. Y estos pueden verse ya afectados, ¿no? Entonces, por eso a tener en cuenta estos conflictos que no son resueltos, que en su medida a veces puede pasar. Y dentro de esta última que podemos tener es el tiempo desperdiciado. Y este tiempo desperdiciado es porque cada conflicto no resuelto retrasa nuevas oportunidades. Y estas nuevas oportunidades son de negocio. Y el tiempo, en esto nosotros hemos comprendido las palabras de eficientes y eficaz. Entonces, estamos perdiendo este tiempo desperdiciado por este tipo de
conflictos que pueden llegar y se pueden tener y pueden llegar a suceder, ¿no? Por eso es muy elementable que nosotros tengamos algo muy fundamental, es contar con estrategias efectivas de solución y de resolución de conflictos dentro de esta forma, ¿no? De estos impactos que nosotros estamos teniendo. Pero si ustedes se están dando cuenta que esta información nos lleva a algo muy importante, que nosotros tenemos que mediar, nosotros tenemos que involucrarnos en el tema y viene la forma de decir la mediación inmobiliaria. Dentro de esta lógica de la mediación inmobiliaria que ustedes pueden verle en esta laminita, em, nosotros tenemos que llegar a un punto muy importante, que la mediación es una herramienta clave para resolver los conflictos. Y si estos conflictos que ustedes están viendo, escuchando, sin recurrir en las llamadas que son las demandas legales. Entonces, por eso estar muy atento a que esta mediación de bienes y bienes raíces tiene que convertirse en una herramienta clave para nosotros, para poder resolver estos conflictos. Y así pues no entraremos en demandas legales, pero a veces lo hay, a veces suscitan y tenemos que estar prestos y dispuestos para estas demandas legales. Andrea, bienvenida. Gracias. Voy a silenciar, exacto. Entonces, dentro de de esto que nosotros tenemos que hacer antes de llegar a demandas legales, no se olviden hacer de la mediación, un acto muy importante. Y dentro de esta lógica de la mediación, tenemos algo muy importante que son procesos que se van a manejar. Y estos procesos en la mediación, nosotros tenemos, y yo lo he elaborado de 5 maneras que tenemos que manejarlos en una mediación. El primero, tenemos que nosotros centrarnos en una introducción y en un encuadre. Y al hablar de una introducción y al hablar de un encuadre, aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta que el mediador, en este caso, explica y va a explicar el proceso, ¿no? De cómo está cómo se sucedieron el problema, el proceso. Entonces, aquí el mediador va a explicar las reglas básicas y se tiene que establecer un ambiente neutral, ¿no? Entonces, dentro de esta lógica entramos a una mediación y, y las reglas básicas comprendidas desde cómo se está firmando un contrato, qué es lo que se ofreció, cómo se estableció y que esto se vuelva primero un ambiente neutral y un encuadre. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de hablar de comunicación y en la comunicación nosotros hablamos del tan llamado los encuadres. Porque nosotros es cuando nosotros creamos historias y filmamos y grabamos, nosotros tenemos que comunicar algo. Entonces, en marketing o en comunicación, nosotros hablamos del tema de encuadres fotográficos porque estamos creando historias. Entonces, por esto lo estamos llamando como una introducción y un encuadre de saber en qué momento de nuestra historia, de este proceso, establecemos ciertos parámetros. Entonces, tener en cuenta siempre a la mano toda la documentación, ¿no? Por eso es importante este proceso que va a incluir 5, que primero es la introducción y el encuadre. Dentro de esta lógica que ustedes están observando, vamos a tomar en cuenta un proceso muy importante que es la exposición de posturas. Y dentro de esta exposición de posturas, cada parte, cada parte presenta una versión sin interrupciones. Y esto es muy importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué postura se está tomando
em, en su momento las personas que están incurriendo, ¿no?, en esta mediación. Y ustedes ya conocen ciertas posturas dentro de las clases que hemos compartido y que les expliqué, dentro de las microexpresiones, posturas corporales. Y entonces aquí nosotros tenemos que tomarnos en cuenta cómo se presenta y las versiones que sean de cada parte sin interrupciones, ¿no? Entonces, por eso lo vemos desde esta lógica por procesos. Y desde esta lógica tenemos el tercero, que es la identificación de intereses. Entonces, y ya lleguemos y comprender, se van a explorar aquí las necesidades reales, más allá de todas las posiciones. Y ustedes ya comprendieron en su momento de una posición sobre un interés. Por eso nos tenemos que volver negociadores colaborativos y no competitivos. Dentro de esa lógica que ustedes están viendo de estos parámetros y procesos, de estas posiciones iniciales, siempre tener en cuenta esto, los intereses, cuáles son estas necesidades que se están viendo en esta parte de la mediación inmobiliaria. ¿Por qué? Porque del cuarto proceso que nosotros evidenciamos es que vamos a generación de opciones. Y dentro de esta generación de opciones, vamos aquí a buscar soluciones creativas. Y que cuando son creativas nos volvemos más claros y brindamos opciones al momento de crear de forma creativa soluciones, ¿no? Entonces, esa es una de las lógicas que nosotros tenemos que tomar en cuenta dentro de esta mediación en bienes raíces, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta cuarta, pero nos queda una última. Una vez que tenemos esta generación de opciones, pues nosotros nos convertiremos en un acuerdo y seguimiento a la vez. Y este acuerdo y seguimiento se formaliza con un compromiso. ¿A qué compromiso nosotros estamos llegando, no? Eh, Justamente recién acabo de leer tu mensaje, Daniel. Mil disculpas, no le leí en este momento, pero fue ya antes. Perdón. Entonces, dentro de esta lógica, este acuerdo y seguimiento, hay que formalizar ya un compromiso, y este compromiso se establece pasos para su cumplimiento. Entonces, también dentro de esta lógica, hacer un plan de implementación, un plan de formalización y un plan de un compromiso. Y ya este compromiso ya está expuesto por escrito con una mediación que estamos nosotros llegando. Por eso es muy importante tener en cuenta estos aspectos desde los tipos de conflictos que nosotros podemos tener, qué es en sí la resolución de conflictos. El impacto es cuando no son conflictos resueltos, y cuando estos conflictos no son resueltos, tendremos que llegar a una etapa de una mediación de bienes raíces. Y dentro de esta lógica, que cuando pase este procedimiento, porque son procesos, y sí, a veces se vuelve un poco complejo, desde la parte hasta de la salud mental y emocional, entraremos a una etapa muy importante, que si es que nosotros tenemos esta mediación y ya el seguimiento y el acuerdo sigue y ya no hay un arreglo, pues podemos llegar a una conciliación versus un arbitraje. Y esta clase es muy importante, la próxima que vamos a tener, porque aquí vamos a aprender inteligencia artificial específica para la parte legal y jurídica, para que ese robot inteligente se vuelva un apoyo, se convierta en un apoyo como una inteligencia artificial, conocedor de leyes, y que nos dé un discurso, que nos dé informes, que nos dé y nos replantee cómo actuar hacia nuestros clientes. Por eso vamos a tener en cuenta, pongo esta lámina, porque
Si ya no llegamos acá, pues ahí tenemos la parte de esta mediación. ¿Hay una conciliación o vamos ya a una parte de arbitraje, que ya son procedimientos más formales y legales en estos temas? Entonces, justamente acá Andrea tiene una parte de experiencia dentro del ámbito judicial, porque entiendo que ella maneja el tema de remates judiciales y está también en este ámbito, ¿no? Entonces, aquí viene, ¿qué es lo más importante cuando ya no hay este procedimiento? Ya se lleva, después se llegan a remates judiciales y todo el procedimiento, pero por eso tenemos que tener en cuenta y claro estos temas, la conciliación y versus el arbitraje. Entonces, donde la lógica que nosotros lo vemos aquí, y ustedes están viendo en esto que la conciliación, eh, en esto de la resolución de conflictos, viene la conciliación y simplemente esto de la conciliación es un proceso voluntario donde un tercero ayuda a las partes a encontrar una solución, ¿no? Una solución, pero no es vinculante todavía legalmente. Entonces, eso es una conciliación, ¿no? Entonces, por eso son procesos voluntarios, no vinculante legalmente, enfoque en preservar relaciones, se mantiene, el costo todavía es moderado y esta conciliación propone soluciones muy importantes. Entonces, dentro de esta lógica, pienso y digo, si es que ya no hay esta conciliación, pues entramos a un tema del versus, que es el arbitraje. Y esto del arbitraje, no sé si están viendo en pantalla. Mediación inmobiliaria. Sí. Sí, no se ve, no se me está viendo, ¿ah? A ver, permíteme, sí, porque no lo estoy viendo. A ver, ahí sí. Ahí sí. Chévere, Daniel. Entonces, dentro de esta lógica que les mencionaba, entonces estamos en la mediación. Nosotros tenemos una lógica, ¿no? Entonces, de la conciliación versus el arbitraje, y claramente nosotros van a existir dos distintos métodos para resolver esta resolución de conflictos. Entonces, la primera está puesta, que es la de conciliación versus un arbitraje. Y ya los dije que la conciliación va a ser un proceso voluntario donde un tercero va a ayudar a las partes a encontrar una solución. Y esto no va a ser necesariamente vinculante legalmente, ¿no? Pero ya tenemos que estar preparados como técnicos y especialistas y ya doctos en esto del sector inmobiliario. Hay que tener ya preparados y tener preparados, tener contingencia de que posiblemente, estamos diciendo posiblemente, podemos que pueda llegar. A veces pensamos que no, pero a veces pasa. Pero tenemos que tener y ir preparados también para estas demandas que ya se vienen como un arbitraje. Entonces, por eso hay que prever, pero ya ir preparados con planes, tanto en la conciliación, tanto como en el arbitraje, porque en el arbitraje nosotros vemos que es un proceso más ya más formal, donde aquí se encuentra ya un árbitro, aquí ya decimos ya árbitro, pero ya es como un juez para tomar una decisión final y que si es legalmente vinculante, ¿no? Y estamos hablando que es legalmente vinculante, esto significa que ya está en procesos judiciales y aquí ambas opciones pueden ser útiles dependiendo de la complejidad del conflicto. ¿Y por qué ambas opciones pueden ser útiles? Porque sí, porque aquí ya viene un tema de que es legalmente, yo te gané legalmente por mi parte judicial, mi parte legal y todo lo que he puesto con una demanda, ¿no? Entonces, aquí es la complejidad ya del conflicto en sí, de este tema ya de arbitraje. Y como nosotros podemos ver acá, ya está, también se vuelve un juicio privado. Y en esta parte vemos que ya en costos ya es distinto,
porque aquí obviamente tenemos que el tema del costo de un abogado para la defensa. Entonces, en este procedimiento es por eso que nosotros tenemos que ir preparados ante todo lo que pueda pasar. Y en la clase que ustedes van a ver, la próxima clase, vamos a crear nuestros propios GTPs como asistente de inteligencia artificial, experto en ley de contratación, en ley de mediación y arbitraje y las leyes que nos amparan dentro de la Constitución en el Ecuador, ¿no? Entonces, dentro de esta lógica, vamos a tener en cuenta, ¿no? Para tener un socio estratégico como un aliado de una inteligencia artificial, a más de nuestro abogado, si fuera el caso. Pero tenemos que tener en cuenta estas lógicas, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, más que pregunta, o podría ser una sugerencia, ¿no? Correcto. Por ejemplo, a mí me ha pasado que no me han querido pagar comisiones. Hay menos desacuerdo, ok. Y no solamente en la parte de la mediación es importante, sino evitar a toda costa, ¿no? En caer en una mediación, porque si no tienes un contrato claro y más que nada legalizado, dependiendo de la comisión, porque si tienes una comisión alta, es mejor que tú puedas notarizar ese contrato, ¿sí? No hay otra manera. A mí me han perjudicado miles de dólares, ¿sí? Y les cuento, porque hay gente que en realidad no quiere actuar de buena fe y Así no es. quiere llegar a un acuerdo. Ahora, si tú te vas a un centro de mediación, nadie te obliga primero, ¿no? No, o sea, no es que es obligatorio. Si la persona quiere, va, si no, no va, ¿sí? Son 3 llamados. Ahora, como les sugiero, ¿no? O sea, es mejor que ustedes legalicen sus contratos. Por ejemplo, recién yo legalicé un contrato. Es una comisión de $12,000. Entonces, dentro de mi organización ya tengo procesos, ¿no es cierto? Y dentro de los procesos de captación, justamente para evitar este tipo de conflictos, tenemos la legalización de los contratos de corretaje. Entonces, es como sugerencia, ¿ya? Porque si la persona no quiere pagarte, a mí, por ejemplo, me contrató eh, una empresa que instaló vidrios en unas casas en Tubac, en un conjunto residencial. Y como parte de pago, el constructor le dio una casa al contratista, ¿no es cierto? Que en este caso era el instalador de vidrios o el dueño de la importadora de vidrios que puso los vidrios en esas casas. Entonces él me contrata, le vendo la casa, Ujú. tenía mi contrato, pero no tenía un contrato legalizado en la notaría. Y prácticamente la comisión era $8,000 y me terminó pagando la mitad. Claro que sí me ayudó el centro de mediación, entre comillas. ¿Por qué? Porque primero, este centro de mediación estaba a cargo una ingeniera. Yo pensé que era abogado, Uf, ¿ya? Y después me entero que había sido una ingeniera, no sé ni ingeniera ni en qué era, pero se puso más a favor del llamémoslo, sinvergüenza y me terminó pagando la mitad de la comisión y me pagó en un año plazo. O sea, me pagó como quiso, a cuotas, $4,000 me dio. Entonces, de ahí, claro, yo les cuento
o sea, desde la experiencia, ¿no? Para que si ustedes, Andrés les preguntaba, nos preguntaba a todos si es que hemos tenido algún tipo de conflicto o hemos acudido a un centro de mediación. Entonces, básicamente, yo ya tengo ese proceso dentro de la organización y es justamente ya comisiones pasados los $2,000, todos los contratos van legalizados. Si el cliente quiere así, perfecto. Si no, adiós, hasta luego. No trabajo con esas personas. Eso nada más quería contarles. Y sí es válido, ¿no? Es válido el centro de mediación, como les digo, pero siempre y cuando exista la buena fe, tengas un contrato también que te puedan parar, porque si no, te van a pagar lo que ellos quieren, como en mi caso, por ejemplo. ¿Sí? Correcto. Entonces, lo mejor es legalizar los contratos. Con eso, notarizar los contratos, con eso estás mucho más tranquilo y proteges tu comisión, como les decía en la primera clase. Eso es. Gracias, Daniel, por tu aporte. Y justamente es así. Y ya es en planos de vivenciales, ¿no? Porque esto de conflictos, a veces conflictos inmobiliarios también nos vuelven conflictos hasta sociales, ¿no? Y hay cosas que se asemejan a un lado de un sector inmobiliario, pero hay cosas que de replay que nos pasan y dentro de un tema inmobiliario y nos puede pasar, ¿no? Al momento, igual cuando vamos a la venta de una propiedad que están casados, divorciados, después con problemas y peor, en derechos de acciones. Entonces, ahí viene la lógica, ¿no? En el negocio que ustedes van a tener, saberlo, leerlo y después tomar la decisión de, si me enfrento a este caso, me voy, porque tengo una lógica de que voy a ganar, pero siempre y cuando que con papeles escritos, y ya lo dijo, notarizados, y les expliqué que al momento que se notarizar, siempre las cosas pasan. Y a mí me ha pasado en temas social, conflictos me ha pasado, he ido al centro de mediación, entonces... Y uno va aprendiendo de más cosas, y que uno a veces que no ha pensado llegar a la mediación y toca ir a mediar. Incluso hasta el mismo documento que está expuesto ya mediado por el documento, por un mediador, hasta ya listo, no se llega a mejor acuerdo, no se llega. Y ahí viene el tema, ¿no? Les hago un paréntesis, Andrés. Claro. Ahora que acabas de decir eso, tienes toda la razón. Sabes que a mí me pasó otra que alquilé un departamento en pandemia, ¿ya? Le alquilé a una persona X. Claro que me dio los papeles, obviamente, revisamos su RUC, todo. El primer año pagó súper bien. El segundo año ya empezó a atrasarse, ya no pagó y por último no quería salir. Ya estaba atrasado más de 3 meses y ya luego dejó de pagar. Les llevamos a un centro de mediación, o sea, mi cliente, que me aprecia mucho, ya le conozco como 7 años, me dice Daniel, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo le sacamos a este señor, no? Y claro, tú te enfrentas también a esos conflictos, ¿no es cierto? O sea, estás expuesto porque tú no puedes, por más buen negociador que tú seas, no, o sea, ¿cómo sabes el futuro que esa persona va a quedar mal después de haber presentado toda la documentación? Entonces, de cierta manera, ese es el valor agregado que tú das a tu servicio. Obviamente tienes que ayudarle a solucionar el conflicto, ¿no es cierto? Porque es tu responsabilidad como corredor o como ahora técnico en bienes raíces. Y ahí viene la reputación, ¿no? Ahí viene tu Y ahí viene la reputación también. reputación que tú decías, correcto. Entonces, acudimos a un centro de mediación. No, perdón. Ahí lo que hicimos fue un acta transaccional de pago en la notaría, Guau, que también es válido, ¿sí? Y que también es se me una había opción, escapado. Sí, 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 sí. ¿sí? Entonces, no fuimos al centro de mediación porque fuimos directo a la notaría. Eso tienen que tener claro, que cuando van ustedes a un centro de mediación, obviamente llegas a un acuerdo, queda en acta y obviamente eso ya es algo legal.
pero también puedes ir directo a la notaría y hacer un acta transaccional de pago. Y les cuento que ni así pagó este señor, ni así, o sea, ya firmó, fue a la notaría, dio su cédula, dio todo y luego no pagó. Entonces tuvimos que seguir un proceso legal, obviamente, para que pague, porque ya obviamente teníamos un documento legal, ¿no? Claro. ¿Y por qué pasó esto también? Porque la propietaria no quiso legalizar el contrato. Entonces, ahora más que nada hay que, o sea, el corredor de bienes raíces, el técnico de bienes raíces tiene que asegurarse legalmente, pero hasta los dientes, blindarse hasta los dientes, literalmente, o sea, porque después entras en un conflicto cada vez más grande. Entonces, bueno, yo hice lo que pude hacer, ¿no es cierto? Que fue llevarle a la notaría que firme esto. Pero te puedes encontrar con personas así. Yo les cuento todas estas malas experiencias, o sea, pésimas experiencias, porque a veces las personas también abusan, ¿sí? Abusan y actúan de mala fe, actúan de mala fe. Entonces es importante que también tengamos herramientas y esa también es buena, la que les digo, un acto transaccional de pago. Y yo he hecho también en una comisión que no me, que, o sea, me dejaron afuera porque se fue directamente con el guardia a pedir el número, me di cuenta. Igual, o sea, llegamos a un acuerdo, obviamente ahí sí me pagaron. Fuimos, me pagaron ese rato, obviamente me pagaron menos $700 porque ya el que te quiere perjudicar de alguna manera te va a querer bajar la comisión y para llegar a un acuerdo a veces te toca ceder, porque hay personas que para negociar necesitan sentir que están ganando algo, ¿entiendes? Que están ganando un poco, pero ahí viene tu estrategia, porque también todo es de estrategia, como tú decías, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, que me parece súper bueno, interesantísima la clase, no me la pierdo. Y es eso, justamente, o sea, que te puedan ayudar a crear una estrategia, porque básicamente lo que tú nos diste al principio, ¿no es cierto? El tema de la mediación, del encuadre, de la exposición, etcétera, todo eso es una estrategia que tú nos estás dando para solucionar un conflicto. Entonces, eso básicamente, compañeros. Gracias. Gracias a ti, Daniel, y justamente estos temas de mediación lo vivimos, lo vivirán, lo tendrán que vivir a todo, en su momento. No, no les deseo el mal tampoco, ¿no? Pero en su momento, algún momento, en este caso, porque este es el negocio es así. Como hay buenos negocios, nos va a encontrar con más o menos negocios y a veces hasta escenarios pesimistas. Por eso, en planificación estratégica existe escenarios. Se manejan por escenarios. Y acá también nosotros, como buenos técnicos, tenemos que volvernos también expertos en escenarios y crear escenarios pesimistas, positivas y neutrales, que lo hay. Entonces, dentro de esta lógica, Daniel, y de para todos ustedes, enfocarnos y tener en cuenta algo muy importante, que es habilidades. Y aquí Ronald va a estar preso y perfecto para qué hacer, cómo vamos a hacer, cómo vamos a actuar esta resolución de conflictos, porque Ronald ya nos explicó una pregunta. Y dentro de esta pregunta nosotros vamos a tener que, ¿cómo vamos a actuar en estas formas? ¿Qué habilidades tenemos que tener en cuenta, claves, como negociadores inmobiliarios que lo somos? A veces somos innatos, otros no, pero estamos aprendiendo en el camino y nos volvemos unos expertos, no gurús, pero sí expertos en poder negociar. Entonces, dentro de esta lógica, que ustedes, no sé si están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, estoy en la presentación. Es, sí me pueden, sí, sí, en habilidades, ¿verdad?
Ya, perfecto. Sí, Entonces, correcto. dentro de esto, como les había mencionado, entonces, ¿qué habilidades? Y nosotros ya en su momento, en la anterior clase, ya comprendimos un poco más de la negociación, porque primero entramos con una introducciones, después con la forma de negociar, con los aspectos método Harvard, y después hemos llegado a un tema de la resolución de conflictos, porque nos está tocando, pero ya en esta negociación para la resolución de conflictos tenemos que tener aspectos claves para negociar. Entonces, dentro de esta lógica que ustedes están viendo, quiero que tomen en cuenta estas habilidades. Y esto es para resolver conflictos de una manera más efectiva. Un negociador inmobiliario debe desarrollar estas habilidades. Y nosotros tenemos como 5 que yo les puse, ¿no? Dentro de esta es una comunicación. ¿Se acuerdan que hablamos de la comunicación efectiva y asertiva? ¿Se acuerdan? Entonces, dentro de esta lógica de comunicación asertiva, nosotros tenemos que expresar ideas con claridad y respeto. Y dentro de un tono adecuado, ¿no? Este es un tono muy adecuado y preciso, ¿no? Pero dentro de esta lógica tenemos que tener un escucha activa. Pero saber escuchar, no solo oír, escuchar. ¿Y qué significa escuchar? Es comprender todo. Y el todo significa hasta lenguaje corporal, emocional y microexpresiones que se están dando. Y esto comprender realmente cuáles son los intereses de la otra parte, pero internas, hasta las ocultas que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Y estas nos hicieron preguntas complejas. Hasta eso tenemos que tener en cuenta. Saber escuchar, no solo oír, hay que escuchar. Porque ahí nosotros vamos a atender completamente al interlocutor y así vamos a poder tener hasta parafraseo, ¿no? De este sentido. Pero dentro de esto también tenemos una gestión emocional y esto siempre, mantener la calma en situaciones difíciles, que a todos nos pasa y nos puede estar pasando. Y nosotros tenemos que reconocer emociones propias y hasta ajenas. ¿Y se acuerdan de las emociones? ¿Se acuerdan de las expresiones que yo les decía y les indicaba? Entonces, dentro de este habilidades también encontraremos la creatividad. Y la creatividad es buscar ya soluciones innovadoras para desbloquear cualquier conflicto que nosotros podamos tener. Y dentro de esta lógica que ustedes están viendo como última habilidad que lo he puesto, es un análisis objetivo. Y dentro de un análisis em, em, objetivo, ¿no? Que esto es un análisis objetivo, ser los abogados del diablo. Y ustedes mismos saben esa palabrita, ¿no? Los abogados del diablo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evaluar la situación basándonos en hechos y no solo en emociones, sino en hechos. Y dentro de esta lógica que yo he visto y he pensado, hay que estructurar, ¿no? Hay que estructurar un, am, un ejemplo que se podría hablar aquí por análisis de objetivos y utilizar una información objetiva desde el mercado inmobiliario para una toma de decisiones estratégicas. Puede ser, por ejemplo, un ejemplo en bienes raíces. Por ejemplo, si un vendedor duda en poner una casa en venta. Cuando un vendedor, acuerde, mire, si es que un vendedor duda en poner una casa en venta. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? El agente, el técnico, le muestra datos recientes de ventas inmobiliarias.
en su zona, demostrando, obviamente, demostrando nosotros como técnicos, como expertos, como especialistas, como agentes, que es un buen momento para poder vender y con alta rentabilidad. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos haciendo análisis de mercado, análisis objetivos. Estamos siendo abogados del diablo de toda esta información que nosotros estamos enfocándonos. Entonces, a eso, esto es un ejemplo. Por ejemplo, en el ejemplo dos que les mencionaba de la gestión perdón, el ejemplo en, en, estaba hablando de gestión y también el de la creatividad, se llama, el de la creatividad. ¿Se acuerdan? Aquí en el mismo, un ejemplo. Creatividad por ejemplo, para solucionar problemas. Y aquí un ejemplo puede ser, se me viene a la mente, un comprador. Un comprador quiere pagar $10,000. 10,000, ya. Este es un ejemplo, ¿no? Un comprador quiere vender, quiere pagar 10,000 menos del precio de la venta. Ojo, entonces yo como comprador voy a pagar 10,000 menos del precio de la venta, ¿no? En lugar de rechazar la oferta, aquí, el agente, vuelvo y repito, el agente, el técnico, el especialista en inmobiliario, aquí la gente tiene que negociar con el vendedor para incluir electrodomésticos, por ejemplo, nuevos en la venta, agregando valor sin reducir el precio. Es una solución creativa que nos podemos dar. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que enfocarnos hasta cómo se está actuando dentro de este manejo, ¿no? Porque si aquí hay hasta manejo de objeciones, por ejemplo, dentro de estas habilidades, nosotros identificamos estos manejos. Y al ser negociadores, nosotros tenemos que manejar manejo por objeciones. Entonces, si aquí vemos que un cliente prefiere esperar a que bajen los precios. Me ha pasado. En lugar de dejar que se vaya la gente, responde con datos que muestren que la tendencia del mercado está en alza y que posponer la compra a veces podría significar pagar más a futuro. Son momentos de objeciones que puede dar. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Entonces, un cliente prefiere esperar a que bajen los precios, pero ahí viene el tema, la sagacidad del negociador. Entonces, por eso hay que manejarnos en el mercado, en esto, en las formas de negociar. Por ejemplo, hay la forma de persuasión y argumentación dentro de esta forma. ¿Cómo aquí? Porque vamos a poder, la capacidad aquí de influir la decisión de los demás con argumentos sólidos y bien estructurados. Pero eso es como un ejemplo aquí en esto de persuasión y argumentación dentro de estabilidad como negociador. Podemos poner aquí un propietario duda en aceptar, ¿no? Duda aceptar una oferta porque cree que su casa vale más. Y a veces pasa. Es que mi casa vale unos 30,000, 50,000, $80,000. Y acá ahí viene el agente inmobiliario, muestra y el agente inmobiliario tiene que mostrar un mercado, un análisis del mercado comparativo, ¿no? Y explicándole que su precio está dentro del promedio y que aceptar la oferta garantizará una venta rápida en lugar de esperar meses sin cerrar el trato. Entonces aquí nosotros tenemos que tener información, data. Por eso hay gente que se especializa en Big Data, en análisis de datos. Es por esto, porque estamos argumentando, estamos con una persuasión, porque estamos con datos. Entonces, dentro de esta lógica, si nosotros nos vamos a mirar aquí también desde el ámbito, em, desde una lógica que a veces decimos es que el tiempo y la organización para negociar, entonces, ustedes no son administradores, no son administradores. Y un especialista, un técnico y un agente inmobiliario tiene que ser administrador. Y tiene que administrar bien su tiempo. Por eso tenemos que ser eficientes y eficaces. Porque ahí vamos a evitar pérdidas de oportunidades, vamos a agilitar las negociaciones, porque un agente bien organizado puede visitar a múltiples propiedades en un mismo día para clientes que están ocupados.
Y así optimizamos tiempo, evitando demoras en la toma de decisiones. Entonces, por eso es esta lógica, ¿no? Esta lógica de saber qué habilidades claves tenemos que nosotros tener en cuenta. Ya, si nosotros sabemos por el tema de que Daniel es especialista en reconocer la parte gestal, corporal, emocional, entonces durante la negociación de una casa, por ejemplo, el comprador se molesta porque el vendedor no quiere bajar el precio. Mire, no quiere bajar el precio. Entonces, en lugar de responder con frustración, y nosotros sabemos cómo cuando uno se frustra en las caras, que les explicaba, aquí el agente inmobiliario mantiene la calma. Posturas. No, posturas. Y también mantener la calma, esto valida la preocupación del comprador y ofrece opciones de alternativas. Entonces, cómo flexibilizar los precios de pagos y todo lo demás. Entonces, esto es un tema también de saber. Y por ende está el tema de la comunicación asertiva con su escucha activa. Entonces, por eso aquí hay que tener en cuenta y tomarnos en claro este círculo, que tiene que ser un círculo virtuoso, no vicioso, virtuoso, porque aquí tenemos virtudes en estos campos. Y un ejemplo como escucha activa, por ejemplo, podemos hablar de un vendedor que menciona que quiere vender rápido. Escucha activa. Un vendedor quiere y menciona y quiere vender rápido porque necesita mudarse, porque se va del país. Entonces, en lugar de solo enfocarse en el precio, aquí el agente inmobiliario escucha con atención y le ofrece estrategias de venta rápida. Y aquí viene el tema de marketing digital, más agresivo, subastas inmobiliarias. Entonces, hay que tener en cuenta estos temas de como habilidades, ¿no? Porque hay que ser un círculo virtuoso. Dentro de esta lógica, hemos llegado a un tema de decir, bueno, ¿y qué aspectos viene desde un caso práctico como un conflicto en defectos ocultos? Porque si nosotros nos enfocamos desde una lámina que estábamos viendo, ¿se acuerdan? El tipo em, em, que se me va en tipos de conflictos inmobiliarios que ustedes están viendo. Se preparó una importante que disputas sobre defectos ocultos. Y dentro de esta lógica, nosotros tenemos que ver cómo actuamos, o sea, cómo se actúa desde un ámbito, desde una situación inicial, desde una escalada del conflicto, de una intervención mediadora y hasta una resolución. Y son casos que suceden y que se dan, y solo por un conflicto, defectos ocultos. A todos creo que a algún momento nos haya pasado. Yo creo que sí. Yo ahorita expuse algo que le pasó a la mamá de mi hijo, pero hay una situación inicial y les contaba. Entonces, dentro de esta lógica de este caso que puedo mencionar y poner, la situación inicial, un comprador descubre, mire, filtraciones severas después de la compra y exige la compensación. ¿Ve? Es un caso real de situación inicial. La escalada, ¿cómo va escalando? Y escalada de conflicto, que acá el vendedor, mire, el vendedor niega conocer el problema y la comunicación se vuelve hostil. Ya estamos escalando el conflicto. Automáticamente se niega, lo negó. En otra parte les contaba, pues accedió a buena hora, pero pérdida para ellos también, doble gasto. Pero estamos entrando a temas que son muy importantes, porque estamos hablando desde una situación inicial, nos incorporamos a una escalada de que se está aumentando este conflicto. ¿Y por qué? Por pequeñas cosas, a veces son pequeñas cosas.
y se vuelven grandes. Y miren, de esta escalada de conflicto viene el gran tema. Ya lo dijo Daniel y lo vuelvo y lo repito también. La intervención mediadora, la tan famosa mediadora. Y aquí ya se involucra un agente inmobiliario, un perito independiente para evaluar los daños. Mire, o sea, ya no estamos hablando de uno o dos personas. Estamos hablando de más, en este caso, personas que van a involucrarse en este pequeño conflicto que inició. Eh, Tomando en cuenta que a veces uno no tomó en cuenta ese análisis de cómo, en dónde estaba creada la casa, en dónde estaba construida, cómo ese terreno estuvo antes de. Por eso se vuelven las casas húmedas y las paredes, es porque no conocían. Pero como yo soy vendedor y digo, no, pues yo me voy como un agente inmobiliario y soy canchero. Pero ojo, al ser canchero hay que pensar en todo esto. Desde el antes del terreno y de lo que ya está la construcción en sí y lo que va a pasar a futuro. Por eso es lo bonito de la negociación. Entonces hay que tener la data inicial. Tomando en cuenta que ya entramos a un tema de intervención mediadora y pasa que viene otro tema. Y este tema es, en la intervención mediadora viene el tema de independencia de evaluar de daños y responsabilidades, ¿no? Pero ahí viene el otro tema que es la resolución. ¿A qué se está llegando? ¿A qué estamos llegando? Y acá llegan a un acuerdo, decir que llegamos a un acuerdo en que el vendedor asume el 70% de los costos de la reparación y el comprador el 30%, evitando así un litigio. Pero eso es porque hay que saber negociar también. Tome en cuenta. Miren, el caso que yo les explicaba de la mamá de mi hijo. Acá, por, ¿será por la reputación que llegó a un acuerdo y dijo, sí, de uno, esto pasó por esto, papá, está arreglado, no hay problema? No llegaron ni a mediación, llegaron solo a un tema de situación inicial y hasta ahí llegó. Pero miren, aquí llegó donde hay una negociación de que, o sea, estoy comprando yo, estoy comprando y que tenga que pagar al $30. O sea, me tengo que pagar yo el 30% porque esto no supe. Entonces estamos llegando a un tema complejo. Y esto ya es una resolución que se está dando, pero, ¿y si yo no quiero como comprador? Nos vamos legalmente entonces. Y ese legalmente vamos a aprender la próxima clase. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y aquí viene el tema, ¿no? En caso que no muestre la importancia de mediación y la negociación, se llegará a soluciones justas. ¿Y cuáles son las soluciones justas? Legalmente. Que no llegamos. En caso que ya no lleguemos a nada. Aquí ya nos tema, ese es el tema legal. Es algo justo, legalmente, que se tiene que llegar. Entonces, por eso, esta es la resolución. Vamos a evitar un litigio, ¿no? Entonces, pero, si no, pues llegaremos a la clase que va a venir. Entonces, estar pendiente a estos temas, ¿no? Estos casos son de la vida real. Dentro de esto, que ustedes están viendo, tenemos prever, la prevención de conflictos, buenas prácticas. Miren un claro ejemplo de lo que está pasando con el SOTE. Miren lo que está pasando. Es muy complejo lo que está pasando a nuestros hermanos de Esmeraldas. Es un conflicto muy fuerte. No preveyeron. Unos dicen que son 40 minutos que estuvo derramándose. Otros ya están diciendo que son 2 horas. Y con todo lo que está pasando, sí debe ser más de 2 horas.
Entonces, ya son conflictos muy fuertes. Entonces, miren, aquí viene el tema de prevención, prever conflictos con buenas prácticas. Y estos conflictos con buenas prácticas, la mejor manera de evitar conflictos y prevenirlos son usando estas prácticas que los pongo a consideración. Y estas yo les pongo es para que ustedes también lo asimilen y lo piensen y vean que se puede hacer, porque hay que prevenir con buenas prácticas que son contratos detallados. ¿Y qué significa detallados? Minuciosamente. Hasta por una palabra mal escrita te pueden demandar. Por una palabra. Y a veces puede ser hasta mala palabra malintencionada. Por esos contratos son detallosos, minuciosos, documentar cada aspecto del acuerdo en cada momento. Si, por ejemplo, están ustedes ya llegando a un negocio muy importante de su vida, documentar cada momento entonces. De este día, una resolución pequeñita, escrito y firmado por las dos partes. Aunque me digan, no, es que es que el tiempo, y hablé del tiempo, la organización. Pero estos pequeños detalles nos llegan a salvar. Comunicación transparente. Y esta con comunicación transparente es informar sobre cualquier defecto o condición de la propiedad. Por eso me replanto y digo lo que les mencioné anteriormente. Saber todo lo que tiene el bien inmueble, desde sus inicios hasta el final, hasta en los acabados, con qué le pusieron, todo ese proceso. El otro que es muy importante, yo le llamo el due diligence rigurosa. ¿Y por qué esta partecita es muy importante? Porque aquí hacer inspecciones antes de hacer un trato, antes de hacer un trato. Y hay que ser muy rigurosos con estos temas, muy, muy rigurosos. Y en esto hay que ser perspicaz, verificar documentación legal, estado físico de la propiedad, inspecciones en sitio. Si fuera el caso, cuando están construyendo recién, hasta yo, como agente inmobiliario, me voy a revisar. A ver, no dejarle solo a la constructora. Ojo, no dejarle solo a la... O sea, irme por lo menos un ratito de mi tiempo. Y ya estoy bien informando y viendo y revisando. Y por esto vienen las expectativas que sean realistas. No, no exagerar las características del inmueble, ni prometer condiciones difíciles de cumplir, porque ahí viene el tema de la reputación, de la imagen personal. Y siempre explicar claramente limitaciones y los plazos. Esta es una de las buenas prácticas que nosotros tenemos que incurrir en estos temas. Hasta ahí, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Comentario? ¿O algo que queramos profundizar un poquito más?
Diana, Andrea, Osvaldo, Erika, Daniel, Mariela. Estoy claro yo, la verdad. Muchas gracias. Está todo claro. Este, el, esa parte de, por ejemplo, tomar propiedades que no estén en buen estado, ¿sí? Tú decías, claro, no ocultar, ¿no? Ujú, Y es muy importante. Si tú ves que, por ejemplo, la propiedad no está en buenas condiciones o ves temas de humedad, preguntar también al propietario, como tú decías, la comunicación, la historia, ¿no? La historia previa, el encuadre, decirle tal vez por qué compró usted la propiedad en este sector, ir investigando, o sea, prácticamente tú tienes que volverte un investigador también. ¿Por qué se está vendiendo esa propiedad? Porque obviamente, ¿a quién van a reclamar después? ¿A ti como asesor inmobiliario o a tu organización, ¿verdad? A la que tú representas. Entonces es importante que también entendamos que nuestro trabajo cada vez es más profesional y por eso estamos aquí. No somos cualquier vendedor, no somos agentes, porque hay una diferencia entre agente y un asesor, ¿no es cierto?, de bienes raíces. Entonces prácticamente desde ahí parte tu trabajo, desde la captación, captar un buen producto, que esté en un buen estado, es como un auto, ¿no es cierto? Han visto que cuando un vendedor o un patio de autos está comercializando un vehículo, le pulen, le lavan el motor, le lavan la tapicería, le dejan nuevito, porque así debe ser, ¿no? Y no solamente en la parte estética, sino ya en la parte técnica también. ¿Cómo está las bases de esa casa? ¿Cómo está construida? Si tiene alguna fisura, por ejemplo, si tiene alguna fisura en alguna columna, todo eso es importante que nosotros aprendamos a reconocer y lo vimos también en la materia de arquitectura. Y tú seleccionar lo que quieres captar. Y no solamente en productos, en propiedades, sino también en propietarios. Como les decía, propietarios que tengan una escala de valores, que no sean propietarios autoritarios, que quieran tener siempre la razón. O, por ejemplo, el típico propietario que te dice, si usted vende en tal precio, le vendo, si no, no. O no quieren firmar el contrato de corretaje, por ejemplo. Entonces, ya son, ya es una bandera roja, ¿no es cierto?, para que tú selecciones con quién quieres trabajar. Ahora, hay una sobreoferta de propiedades en el mercado inmobiliario. Entonces, como les decía, nosotros cada vez nos vamos haciendo eh, mejores profesionales, ¿no es cierto? Mejores asesores, y por eso estamos aquí. Entonces, no te preocupes si es que alguien te quiere dar una casa y está en malas condiciones, o por ejemplo, no quiere pintar, no quiere arreglar, no quiere saber nada de eso, porque dice, no, es que ya la voy a vender. Entonces, desde ahí parte tu profesionalismo, de que tú tengas en tu inventario de propiedades eh, productos o viviendas o no sé, oficinas o galpones, lo que tú vayas a vender, en buenas condiciones, que tus productos estén en buenas condiciones para evitar todo este tipo de conflictos a futuro, ¿no? Porque el negocio de bienes raíces no es un negocio a corto plazo. Habíamos hablado antes de que es un proceso. Y claro, ¿cómo vas creciendo en este negocio? Con los referidos, ¿no es cierto? Te van refiriendo tus clientes, mira, tal persona me ayudó a vender mi casa de tal organización. Les cuentan a sus amigos, a sus vecinos, cómo vendió su casa. Entonces, prácticamente sería eso, ¿no? Para evitar conflictos. Porque, ¿cuál es la mejor guerra? La que no se pelea, ¿verdad? Entonces, por eso es importante
seleccionar y cada vez volverte mucho más atractivo tu servicio, que se vuelva más atractivo para los consumidores. Y justamente por eso ustedes están siguiendo esta carrera, técnicos. ¿Por qué? Porque ustedes se están volviendo multidisciplinarios, no multifuncionales, sino multidisciplinarios, porque están aprendiendo el arte de ciertas materias, de ciertas ciencias y de ciertas operaciones en donde uno está absorbiendo esa información. Por eso es el técnico, que se vuelve multidisciplinario y se vuelve conocedor de ciertas formas elementales de aprendizaje de la vida de carrera inmobiliaria. Porque si ustedes están dando cuenta, saber desde arquitectura, desde un plano financiero, desde un plano legal, desde un plano marquetero, desde un plano comunicacional, estratégico, desde un plano gerencial, comercial, desde un plano administrativo, desde otro plano que llegamos al tema de redes sociales, entonces eso es lo que nosotros nos volvemos como técnicos en esta carrera de bienes raíces. Recordar esto porque en esto de las conclusiones que manejo y lo que les quiero decir de esta clase, de como conclusión de estas láminas que he presentado, hay algo muy importante. Si ustedes lo pueden mirar, para ser un experto en resolución de conflictos en bienes raíces es clave estos aspectos. Formación continua, estar actualizado en leyes y estrategias de negocio. Por eso nos volvemos multidisciplinarios. Tema de redes profesionales, contar con mediadores, amigos abogados, peritos de confianza, redes profesionales, una documentación impecable. ¿Cómo es eso? Archivadito en carpetitas, desarrollando contratos, plantillas claras que uno tenga para evitar malentendidos. Y ojo, enfoque colaborativo, porque aquí nosotros vamos a priorizar soluciones, el tema, ganar, ganar. Voy a cargar un ratito la compu, perdón. Y ese tema de ganar, ganar, como estamos priorizando esta forma de decir ganar, ganar, en lugar de conflictos innecesarios. Entonces, con estas herramientas que estoy mencionando, podemos nosotros manejar conflictos de una manera ya efectiva, asertiva y proteger nuestras relaciones comerciales, que es lo más importante. Por eso nosotros en su momento vamos a construir relaciones con el cliente. Y ahí viene nuestro llamado CRM, porque estamos construyendo relaciones con el cliente. Dentro de esta lógica que ustedes pueden evidenciar y, y en esta clase de hoy que hemos recorrido juntos, yo le llamo un camino lleno de aprendizajes porque en la resolución de conflictos en bienes raíces hay que ver conceptos más allá. Y estos conceptos más allá nos queden claro que nosotros somos de estrategas y que venimos explorando el arte de la negociación. Desde cuando nos entregan un momento de decir, oye, te invito a que me des arrendando esta propiedad. Desde ahí viene ese tema de explorar el arte de la negociación, porque están confiando en nosotros. Y eso es la importancia de la comunicación efectiva y el valor de construir relaciones basadas en la confianza
y en el respeto. Porque cada uno de ustedes, tanto como yo, y ustedes, y perdón por mencionarme yo, pero es el momento de decir que el potencial, ustedes de convertirse en grandes profesionales en este ámbito, ya lo son, pero tienen que volverse grandes profesionales, multidisciplinarios y capaces de afrontar desafíos con inteligencia. Esa visión empática, esa visión estratégica para resolver y resolucionar los conflictos. No solo en una habilidad no solo es una habilidad técnica, ojo, sino es una herramienta de vida, que es lo más importante. No solo técnica, sino herramienta de vida, porque en todo acto, hasta conflicto social, ustedes pueden tomar las mejores decisiones y aportar el valor adecuado en su entorno, en el que nos encontremos. Entonces, por eso recuerden siempre algo muy importante de esta clase, y eso es valioso, que un buen negociador no es el que gana una discusión, sino que el que construye acuerdos que benefician a todas las partes. Y ustedes saben cuáles son todas las partes. Ya conocimos de la primera clase que tuvimos de instrucción del mercado. ¿Cuáles son las partes, los miembros que se involucran en el mercado inmobiliario? Eso es el valor. Eso es beneficiar a todas las partes. Y no solo que se gane una discusión, sino que todo construía para que los acuerdos beneficien a todas las partes. Entonces, para mí, en esta clase ha sido un honor compartir este espacio de aprendizaje con todos ustedes, que es lo más bonito y más que todo, que sigan adelante, sigan creciendo en este proceso y que en la próxima clase que vamos a tener, vengan con todas las ganas porque vamos a aprender algo muy importante, a generar inteligencia artificial que nos sirva para nosotros. ¿En qué sentido? Que nos ayude, que nos ayude, estoy diciendo, a ser también buenos negociadores, buenos estrategas, buenos mediadores, buenos resolucionadores de conflictos y que nos ayude con la parte legal, jurídica, como sustento legal en todo este aspecto. Y con eso ustedes van a tener un aliado estratégico para enfrentarse en casos reales. Para eso está llamado la inteligencia artificial. Eso les espero en la próxima clase y muchas gracias. Nos vemos. Y si tienen alguna pregunta antes de despedirme. Muchas gracias por la explicación. Estuvo amplia y muy buena. Muchas Una gracias. buena noche con todos. Fuerte abrazo también. Gracias, Andrés. Muy interesante la clase. Muchas gracias. Una buena noche. Muchas gracias, Erika. Fuerte abrazo para ustedes también. Entonces, con De la eso, misma manera, profesor, muchísimas gracias. Ha estado muy clara la clase. Es muy interesante lo que estamos aprendiendo en este módulo, porque no solamente lo podemos aplicar en una negociación de bienes inmuebles, sino también en otros espacios de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. eso es lo más importante, Osvaldo. Que en cualquier entorno que nos encontremos, siempre van a haber conflictos y tenemos que ser más empáticos. Ser empáticos también a veces nos falta, creemos ser empáticos, pero a veces al final del día no lo hacemos. Y por eso en este entorno, para que un buen negociador y un buen cierre de conflictos, no es solo el que toma la decisión de que está ganada, sino de que se beneficien todas las partes. Genial, chicos. Entonces nos vemos la próxima clase. Yo les voy a compartir hasta hoy. Ustedes pueden subir la tarea. No se olviden de hacer la tarea. Los que faltan, son 2 tareas de subir. Y la próxima clase, obviamente les voy a poner un caso. No solo voy a poner un deber,
un deber, es un caso. Ustedes van a escoger el tipo de conflicto y los casos que yo ya les puse, desde un inicial, cómo se va a subir y al final ya se cierra una resolución, ¿no? Entonces vamos a tener solo un deber, no va a haber más, es uno. Y la próxima clase sí quiero que estén, espero que estén todos, porque quiero que aprendan la inteligencia artificial a manejarlo de una forma, en este caso, profesional, no solo de consulta, sino ya profesional como técnicos en el sector inmobiliario que van a hacer y que eso nos ayude a nosotros y que nos brinde y que seamos más productivos en lo que tenemos que hacer y optimicemos tiempos y recursos, ¿no? En este ámbito. A eso les invito y les llamo a que por favor ya estén moneándole un poquito el chat GTP, que ustedes comiencen a crear qué es un prompt, porque les voy a dar una clase pequeñita de qué es inteligencia artificial, qué es el prompt, y con eso tenemos que armar GTPs para que sea nuestro socio aliado estratégico en IA, con aspectos en qué es lo que yo le quiero que se especialice y que sea mi experto para yo poder tomar un apoyo colaborativo, no competitivo, sino colaborativo para lo que puedan tener. Por eso yo también les invito a que ustedes traigan casos, información documental de todo lo que ustedes tengan, leyes, contratos, lo que ustedes quieran, porque a nuestro robot lo vamos a crear y desde lo que es algo chiquitito va a ser una eminencia de inteligencia artificial en grande. ¿Ok? Entonces, yo tengo la cuenta pagada y para esto ustedes, los que quieran tener, tienen que pagar ChatGTP, $20 mensuales y pueden hacer todo este proceso que les voy a enseñar la última clase, con casos y ejemplos verídicos. Y también a comprender primero también una parte introductoria de la ley de mediación y arbitraje que nos ampara a nosotros, que eso también ustedes ya deben saber porque tuvieron una clase en legal. Entonces, ya entiendo que conocen algo un poco más de estos temas. Entonces, yo no soy abogado, pero tengo que conocer ciertas cosas legalmente para estar en la parte que les dije, ser multidisciplinarios. Con eso me despido. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que tengan una linda noche.